Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo están con todo? Buenas noches. Excelente. Entonces, en primer lugar, eh, el trabajo que nosotros hacemos desde el área en que yo he trabajado y desde el área donde yo he trabajado antes, que es en planeamiento financiero, en áreas donde he trabajado antes que se llaman control de gestión, es muy importante tener claro cuáles son las variables o las palancas financieras para poder tomar una mejor decisión. ¿Cuál es el trabajo que yo vengo realizando con el tiempo? Y por eso es que estoy trabajando y estoy participando con ustedes en este taller. es, eh, es justamente el trabajo de buscar eficiencias y tomar mejores decisiones con la información financiera y comercial que tienen las empresas. Ese ha sido mi trabajo en los últimos 4 o 5 años aproximadamente. Actualmente me encuentro trabajando en NG Restaurantes. Seguramente alguno de ustedes debe haber escuchado, quizás no NG Restaurantes, pero sí las marcas que engloba el holding gastronómico del Grupo Intercorp, que son Bembos, Papa John's, China Wok, Popeyes, Don Belisario y Dunkin' Donuts. Y mi trabajo realmente es ese, es tratar de generar una mejor rentabilidad a nivel de cada una de las marcas. Y eso implica tener un conocimiento bastante estructurado de un conocimiento bastante estructurado de cuáles son estas palancas financieras con las cuales nosotros vamos a poder y generar esta eficiencia. Ahora, en paralelo a la forma en que uno trabaja y hace análisis, que tiene que ver mucho con la formación y los ejercicios y la casuística que usamos todos los días y en las diferentes empresas en las que trabajamos, está también apalancado de saber y usar y conocer herramientas. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Vamos a tratar de entender de 0 a 100 y voy a tratar de hacer la misma estructura que vamos a tener en las clases modulares sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer el desarrollo del trabajo y lo que vamos a ver hoy día es análisis de rentabilidad con Excel como herramienta y vamos a tratar de llevarlo hacia lo que es el análisis de rentabilidad desde el estado de resultados. Yo tengo claro de que no todos quienes nos encontramos actualmente en esta llamada tenemos la misma formación académica. Me imagino que entre quienes se encuentran dentro de esta llamada tenemos personas que han estudiado contabilidad, tenemos personas que han estudiado economía, tenemos personas que han estudiado administración, entre otras carreras profesionales que se pueden desempeñar en el mercado, no solamente en el peruano, sino en general. Entonces, lo que les comento es, el curso va a tener más o menos una estructura como la que voy a hacer. Vamos a trabajar, vamos a decir que no es un proyecto, vamos a trabajar un archivo de 0 a más, ¿sí? Vamos a trabajar un archivo de 0, literalmente de 0. Les voy a explicar dónde encontramos la información, cómo es que corresponde hacer este análisis, cómo leemos un poco el estado financiero, cómo interpretamos la información que se encuentra en función del conocimiento de cada uno de los negocios. Es súper importante eso. Y después de entender un poco eso, vamos a entrar a la parte práctica, hacer algunas construcciones dentro de nuestro archivo de Excel y finalmente yo les voy a enseñar a cómo se debe hacer la lectura de los resultados, hacia dónde tenemos que llevar la construcción de nuestro resultado, ¿sí? Entonces, eh, la estructura de la clase tiene más o menos esto y lo vamos a hacer más o menos siempre de la misma manera. Vamos a hablar primero de algunos conceptos claves, vamos a hablar de conceptualmente a qué nos vamos a referir en toda la clase. Luego de eso vamos a entrar en una construcción teórica que hoy día la vamos a hacer un poco, eh, digamos, no tenemos tanto tiempo como en una clase regular, entonces vamos a trabajar un poco la parte teórica en una conversación y después de eso nos vamos directo a la práctica. La estructura que yo voy a tratar de llevar en los módulos y que entiendo que es parte del concepto que tiene esta especialización es tratar de trabajar en función a casos. Yo tengo bastante casuística real de cosas que he hecho en el transcurso de mi vida profesional o que he visto que mis colegas han hecho en su vida profesional y voy a llevarlos por ese lado, porque al final, si bien es cierto, uno busca ser un mejor profesional y conseguir conocimientos mediante este tipo de especializaciones, lo que realmente buscamos es generar un valor agregado a nuestro perfil profesional
para poder conseguir siempre mejores oportunidades laborales. Y no hay una mejor oportunidad laboral que perdón, no existe ningún valor agregado a quienes recién empiezan en el mercado laboral, a quienes están buscando mejorar su posición actual en el mercado laboral, que tener un conocimiento de casos reales. La teoría es súper importante porque es la base de la construcción de mejoras. Pero lamentablemente, y eso se los comento yo desde mi perspectiva profesional, tener toda la teoría clara y solamente haber aprendido la teoría no es suficiente. Tienes que tener conocimiento pragmático sobre lo que conoces, sobre lo que estás haciendo. Tienes que conocer cómo funcionan todas las aristas y la experiencia. El crecimiento profesional se basa también en la experiencia porque mientras más cosas realizas, mientras más casos construyes, te va mucho mejor. ¿Sí? Entonces, empezamos con conceptos claves que entiendo que la mayoría de ustedes tienen. Eh, Voy a empezar con una pequeña introducción a los estados financieros. Son la información con la cual nosotros, o la empresa, vamos a llamarlo así, la empresa, hablo de nosotros a veces por la empresa, pero la empresa organiza, gestiona y estructura su información financiera. Existen cuatro estados financieros: el estado de situación financiera, antes llamado balance general; el estado de resultados, antes llamado estado de ganancias y pérdidas; el estado de flujo de efectivo, antes llamado estado, perdón, el estado de flujo efectivo, que no cambió de nombre; y el estado de situación patrimonial, la situación del patrimonio. Paralelo a todos estos estados, hay un estado que a mí particularmente, que no es un estado, perdón, sino un documento que es bien importante siempre tenerlo en consideración a la hora de la lectura o a la hora del análisis, que es el, que son las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros tienen información vital eh, de ciertos datos adicionales que no se encuentran o que no se pueden percibir desde una visual rápida en los estados financieros. ¿Sí? Entonces, de estos cuatro estados financieros, cada uno de ellos te sirve para una información determinada. No todos nos sirven para lo mismo. El estado de situación financiera es como una especie de foto de la empresa en ciertos periodos de tiempo, de cómo se encuentra y cómo está distribuida su actividad económica y su actividad financiera. Nos sirve para leer hasta dónde estamos comprometidos con deuda y hasta dónde estamos comprometidos con equity. El equity, mal llamado desde nuestra perspectiva en español, que se le decimos capital, que no necesariamente es eso, pero hablamos de equity, ¿de acuerdo? Y hablamos de deuda. La composición de una empresa, o sea, el apalancamiento, la forma que se endeuda, los aportes de capital, se encuentran en esta estructura que se llama la estructura financiera, que se divide entre deuda y capital. O sea, de hecho, en algún momento lo deben haber escuchado y hay algunos conceptos que yo voy a repasar también en una parte introductoria de los módulos. Entonces, por eso estoy empezando con esta introducción. Eh, y nos permite controlar eso y saber cómo están reflejados en la actividad de la empresa. Las empresas, todas y cada una de ellas, existen para generar ingresos. Nadie, a no ser que seas una ONG, estableces una entidad o una sociedad para no ganar nada. Las empresas sirven para eso. Y las primeras personas que solicitan, pues, cuánto y cómo se va a ganar son los accionistas. Después de eso, pues se traslada cierta parte de los ingresos a los trabajadores y aparte las personas dependientes tienen a veces alguna retribución por la empresa, pero regularmente no. Quienes hacen en la empresa o quienes buscan generar dinero con la empresa son los accionistas. Quienes nos encontramos del otro lado de la mesa, quienes somos los que hacemos el trabajo y quienes desarrollamos y construimos la estrategia de la empresa, somos dependientes. Nosotros formamos parte de una inversión que realiza la empresa para generar valor. Todo lo que se encuentra en el activo es la contraparte del pasivo y el patrimonio. Quiere decir que todo lo que se encuentra ahí forma parte del valor de la empresa. Todo lo que son activos forma parte del valor de la empresa. Descrito de muchas maneras. Quienes conocen las cuentas contables saben que tenemos activo corriente y no corriente, que se distribuyen así
por su capacidad de volverse líquida en el tiempo. ¿No? Cuando hablo de liquidez, hablo de la capacidad que tiene cada uno de estos ítems en convertirse en dinero. Entonces, tenemos ese estado financiero. Y vamos al estado financiero que vamos a ver hoy día, que es el estado de resultados. Antes se llamaba el estado de ganancias y pérdidas, pero hace poco, no tan poco, pero hace un tiempo cambió su nombre a estado de resultados porque realmente nos sirve para verificar y para revisar cuál ha sido el resultado de la gestión de la empresa. Una empresa que genera ingresos tiene un conjunto de salidas de efectivo o de gastos que le dan sustento a este ingreso. Voy a ponerles un caso muy sencillo. Si ustedes tienen una bodega o conocen una bodega cerca de su casa, o conocen un lugar o un expendio de productos, tiene un conjunto de ingresos. Los ingresos son el momento en que cada una de las personas que se acerca a comprar, compra algo y recibe un dinero a cambio de eso, ¿no? Vendemos en este caso un producto. Ese es mi estado de resultados. Busca el ingreso como el ingreso es la parte básica del estado de resultados. Es como yo mido la gestión completa de lo que viene haciendo mi empresa. ¿Por qué? Porque si yo vendo o hago algo para poder generar más venta, se refleja en los ingresos. Esos ingresos son los ingresos del giro del negocio. Mi negocio, que es una bodega, es vender productos. Si yo vendo productos, está ahí. Los costos forman parte de la inversión que yo realizo como empresa para obtener los productos que voy a vender. Ese es un resumen eh, bastante, digamos, de retail, por decirlo de alguna manera. Es un resumen de empresas que compran cosas para vender, ¿no? Donde sea que se encuentren, muy probablemente cerca tienen un centro comercial. Y en el centro comercial existen un conjunto enorme de empresas de retail, así se llaman. Y las empresas de retail lo que hacen es compran productos y venden productos y ganan un margen al respecto. Hay un montón de lo que podríamos hablar acerca del retail, pero eso funciona de esa manera. Una bodega es una mini empresa de retail. De hecho, hoy día se ha clasificado estas mini empresas de retail como las famosas tiendas de conveniencia. Una bodega es una tienda de conveniencia. Es parecida a Tambo, es parecida a Más, es parecida a Oxxo. Entonces, su giro de negocio es vender productos y ese giro de negocio entre ingresos. ¿Por qué estoy hablando de estos ingresos? Porque más adelante en el estado de resultados vamos a encontrar ingresos por cosas que no son el giro del negocio. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que tengo algo aquí en la bodega, que lo quiero vender, tengo una silla que ya no me sirve o no la voy a usar o me sobra, compré 4 sillas porque pensé que iba a haber 4 personas atendiendo, pero ahora voy a vender la silla porque ya no la necesito, eso es un ingreso que no entra a la venta, porque no forma parte de la venta, es un ingreso que entra en otra línea del estado de resultados. ¿Sí? Entonces, los costos, como les digo, forman parte de lo que uno hace o la inversión que se realiza o el gasto para producir bienes y servicios. No vamos a hablar hoy día de vamos a hablar, perdón, en el caso vamos a hablar de una empresa industrial, pero no vamos a hablar mucho de empresa retail, por eso lo ponía de ejemplo en esta parte o en este inicio teórico. ¿De acuerdo? Y luego tengo los gastos. Una pregunta muy común entre los profesionales que entran en análisis financiero es cómo identifico un gasto y cómo identifico un costo, ¿no? Pongo un caso muy claro, es cómo son los alquileres, profesor. ¿Los alquileres son costos o son gastos? Entonces, a la hora de explicar eso uno tiene que entender la orientación del gasto, el concepto del gasto y cómo se formula este gasto, ¿sí? Si yo hablo de un gasto como por ejemplo el alquiler, depende de qué estoy alquilando. Si es el alquiler de una planta de producción, existe una posibilidad en que entre al costo como parte del costo indirecto de fabricación. ¿No? Sin embargo, si es un alquiler de oficinas administrativas, entra el gasto administrativo. Si es el gasto de un alquiler de ventas, pues entra las ventas. Existen un conjunto de normativas que nos permiten determinar esto de manera correcta. No es algo que uno pueda determinar simplemente por su conceptualización del gasto, sino que hay una normativa, que son las NIF, que nos dicen en qué momento cada gasto y cada costo tiene que trasladarse a cada uno de ellos.
Por ejemplo, los salarios o los sueldos. Es complicado también entender si va el costo o al gasto, en especial cuando hablamos de una empresa industrial. Una persona que trabaja en la línea de producción, evidentemente su salario tiene que trasladarse al producto como parte del costo. Pero el administrador de la planta, la pregunta es, ¿se traslada o no lo trasladamos hacia el costo del gasto? Ese tipo de preguntas y casuísticas nos vamos a hacer en todo el desarrollo de todos los módulos que vamos a ver o que van a ver conmigo y con los demás profesores. Siempre preguntas que nos inviten a reflexionar sobre casos y situaciones reales. Entre los gastos operativos, que son los que no se encuentran relacionados con la producción, tenemos salarios, alquileres y suministros, como lo pueden ver ahí, hay un conjunto más de gastos que podemos corroborar, esos son algunos ejemplos, y depende obviamente pues del alquiler, es lo que estábamos comentando hace un momento. Y también hay ingresos en esta parte del estado financiero, hay gestión financiera para conseguir un mejor ingreso. Eso es algo bien importante. Y, digamos, no solamente eso, sino que también es bastante importante que nosotros podamos identificar las variaciones que se hacen en esta, digamos, en este espacio de información, ¿sí? Más adelante, ahora, ¿qué pasa con el estado de resultados? La pregunta es, estos son componentes. Entonces, ¿dónde es que yo leo, dónde es que yo leo los estados financieros, ¿no? O sea, en qué momento es que yo me siento a generar alguna lectura de los estados financieros. Solamente por ahí veo algunas manos levantadas, solamente corríjanme el equipo de Escuela Global, creo que las preguntas van a ser al final de la sesión, ¿correcto? Sí, correcto, docente. Ya, excelente. Solamente para eso, porque he visto algunas manos levantadas y sé que hay preguntas que pueden ir saliendo en el camino, pero veámoslas al final. Yo con todo gusto les puedo responder las preguntas que ustedes necesiten. Entonces, eh, ¿el resultado dónde lo veo? El resultado lo veo en la utilidad bruta, lo veo en la utilidad operativa y en la utilidad neta. ¿Qué es utilidad? La utilidad o pérdida es el resultado después de tomar o de considerar ciertos productos que ganan o pierden valor dentro del estado de resultados. Los ingresos, sean ingresos por el negocio, sean ingresos financieros, forman parte de la parte de arriba, forman parte de lo positivo de la empresa. Los gastos no, forman parte de las cosas negativas. Entonces, esta comparación entre lo positivo y lo negativo me genera, ¿sí? Me genera justamente la utilidad. La utilidad bruta es el resultado de la gestión comercial de la compañía, de la gestión comercial a nivel de ventas y a nivel de la gestión de costos de la empresa. La mejor manera de mejorar tu utilidad bruta es incrementando tus ingresos o reduciendo tus costos. No hay otra manera. Pero las palancas que te permiten incrementar tus ingresos son muchas. Hay palancas mejores que otras. Las palancas que te permiten reducir tus costos son varias. No, la gente se pregunta constantemente a la hora de hacer análisis financiero, ¿cuál es la diferencia o qué es mejor? ¿No? Yo se los digo, teóricamente, porque es teoría, el mejor resultado lo obtienes, por ejemplo, a nivel de ingresos con un incremento de precio. El incremento de precio afecta a todo el producto que tú estás vendiendo. Si yo reduzco costos en la misma proporción, no me sirve tanto. Si yo reduzco gastos fijos en la misma proporción, tampoco me sirve tanto. Eso es algo teórico. De hecho, lo vamos a ver en la parte del desarrollo de la gestión un poco de los ingresos en los estados financieros. Pero vamos a ir un poco a eso más adelante. Las utilidades, o sea, no las utilidades como concepto, sino las utilidades, la utilidad bruta, la utilidad operativa, la utilidad neta, es la forma en que medimos qué tan bien nos fue a nivel comercial, qué tan bien nos fue en la gestión de la empresa, qué tan bien nos fue agregando la gestión financiera de la empresa. Los gastos y los ingresos financieros son parte de la gestión de las finanzas corporativas de la empresa. ¿Qué tanto mi poder de negociación me da para poder generar menores gastos financieros? ¿Cómo hago un menor gasto financiero? Renegocio deuda, por ejemplo. La renegociación de deuda es un concepto bastante común a la hora de hacer análisis financiero. Al final de toda esta gestión, hacemos algo que es la revisión de la utilidad neta. Y decimos, ok, la utilidad neta está fallando en este momento por A, B y C motivos.
¿Dónde están los motivos? De ahí hacia arriba. ¿Cómo interpreto o cómo sé cuáles son los motivos que generan esta mejora o esta mejora, ¿no? O esta pérdida comparado con el año pasado, comparado con el mismo, perdón, comparado con el año pasado, o comparado con una empresa del mismo rubro, porque vamos a hacer ambas cosas, lo hago mediante un análisis que se llama el análisis horizontal y otro análisis que se llama el análisis vertical. Nos permite determinar la importancia de las cuentas contables dentro de un estado financiero y nos permite determinar la importancia o el cambio y la variación de estas cuentas contables en el transcurso del tiempo. Hay otro análisis que se llama análisis de múltiplos, que nos permite compararnos con otras empresas que son del mismo rubro. Hay un montón de variables por las cuales ustedes tienen que sentarse a analizar la rentabilidad de una compañía, pero estas son las más importantes, las que les menciono y las que vamos a desarrollar ya en el desarrollo de los módulos en la especialización. Entonces, con esto completamos un poco este primer paso que es la parte de los conceptos claves y la introducción teórica. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Creo que en todo lo que les he explicado hemos hablado de la importancia y hemos hablado de por qué nosotros tenemos que hacer este tipo de análisis, ¿no? ¿Cuál es la importancia para nosotros de hacer este tipo de análisis? Que generamos eficiencias que optimizamos la rentabilidad. No va a haber nadie más contento que los accionistas de la empresa en la que trabajan cuando ustedes generan un resultado positivo para la empresa, porque para ellos es dinero en el bolsillo. Y a pesar de que suene a que no es así, ustedes se van a dar cuenta que la forma en que las empresas se construyen es justamente para eso, para generar dinero y rentabilidad y poner ese dinero dentro de sus bolsillos para poder hacer otro tipo de inversiones. Yo trabajo en una empresa que pertenece al grupo Intercorp y están en constante movimiento siempre buscando qué oportunidades de negocio pueden hacer una reinversión. Pero ¿de dónde sacan el dinero de la reinversión? Lo sacan de sus negocios actuales. Lo sacan de todos sus negocios porque son un holding, capturan ese ingreso e invierten en otro producto. Y así, vamos a hablar de bastantes cosas. Periodos de repago, el famoso ROI, que es el retorno de la inversión, ¿no? Pero todo eso vamos a ir desarrollándolo en el transcurso del tiempo. Y ahora vamos a hablar un poco, ¿no? De cómo se toman decisiones estratégicas con el estado de resultados. Y la siguiente pregunta es, profesor, ¿por qué vamos a trabajar con una plataforma informática como Excel? En 4 minutos les voy a explicar por qué Excel, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue siendo la herramienta más útil para análisis ad hoc, ¿sí? Para análisis ad hoc. Si es que no están familiarizados con el término ad hoc, son análisis a pedido, por decirlo de alguna manera. Análisis que no se realizan todo el tiempo, sino que se gestionan en el transcurso de la conversación, de la gestión de una empresa en el día a día. Pasa que ocurre algún problema, imaginemos que nos encontramos trabajando en una empresa metalmecánica y pasa de que se malogran 3 líneas de producción. Entonces tienen que voltear al financiero y decirle, este mes voy a tener una cantidad X de pérdida por no poder producir esto. ¿Cómo hago para recuperar ese dinero? Respuestas hay muchísimas. Pero a la hora, en ese momento, las herramientas que uno tiene constantemente, como pueden ser un ERP como SAP, puede ser quizás un reporte Power BI, no nos dan para entender eso, porque no nos permiten simular esta casuística rara que ya no tengo venta en la producción. Excel sí te deja hacerlo, tiene esa libertad. Excel forma parte del paquete de Microsoft. Eso nos permite realmente entender cómo funciona la herramienta de manera más sencilla y la mayoría de ustedes, digamos, tienen una formación previa ya en Excel. Es bastante complicado que alguien, digamos, con una orientación financiera no conozca mucho la herramienta, ¿no? Y mi recomendación es que
vamos a ver varios temas nosotros en los módulos y eso implica, pues, vamos a decirlo de esta manera, eso implica que voy a darles un poco de formación en Excel también, como parte del proceso y como parte de nuestros módulos, pero lo que sí es importante es de que lo practiquen en el tiempo. Yo les puedo enseñar muchísimo en las horas en que vamos a compartir aula, pero si es que más adelante ustedes no lo practican, Excel se olvida, no es como montar bicicleta. Excel es, no sé, es como, es literalmente esto, hacer Excel es algo que si uno no lo practica nos puede jugar en contra de eso. Sí, entonces mi recomendación es que estén en constante práctica con la herramienta, porque nos permite hacer ciertas cosas de manera más sencilla. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar primero dos cosas. La primera es dónde encuentro la información financiera de una empresa. Voy a ponerles una casuística bastante común, ¿no? Imaginemos que trabajamos en una empresa de alimentos y nos preguntan, ¿no? Porque eso es una pregunta bastante común. Imaginemos que es una empresa pequeña que está empezando recién. Nos preguntan, ¿cómo podemos nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros eh, ver cuál debería ser nuestra o nuestro performance, cuál debería ser nuestros resultados si somos una empresa nueva de alimentos? La primera respuesta de una persona que conoce finanzas es, hay que sentarnos a ver cuál es el performance, hay que sentarnos a ver cuál es el desarrollo o los resultados de una empresa que ya existe y que es exitosa. No nos toca para esta primera parte aprender o desarrollar, no nos toca aprender o desarrollar la pólvora. No tenemos que inventar nada. La mayoría de empresas ya gestionan de cierta manera, o ya tienen una gestión comercial que está apalancada en eso. Entonces, pregunta bastante sencilla es, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos tenemos que sentar a ver las demás empresas. Si es una empresa de alimentos, voy a apalancarme en una empresa que es Alicor. ¿Dónde, profesor, puedo encontrar la información financiera del licor? Tenemos un conjunto grande de opciones y como les digo, voy a ir de cero a más. Voy a descargar la información tal cual como aparece en la página y vamos a construir un estado financiero y vamos a hacer un poco de análisis ahí con la información que encontremos. ¿Sí? Entonces, mejor fuente de información o la mejor fuente de información para mí es la Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Sí? Entramos a la página de la SMB, que es esta página que se encuentra aquí, y nos va a llevar a su portal. En el portal existe cualquier cantidad de información para un montón de cosas que podemos hacer, no solamente para esta parte del análisis de rentabilidad financiera, sino también para el análisis financiero en general, a finanzas corporativas, emisión de bonos, eh, cálculo y valorización de acciones y valorización de empresas. Hay una parte aquí arriba, no, o sea, yo señalo acá, pero creo que en la ventana, en el video se ve distinto. Pero tenemos en la parte de emisores la información financiera de todas las empresas. Ahí está. Si ustedes quieren entrar a revisar cualquier empresa que cotice en la bolsa, la información es pública. Tienen toda la información ahí. Son informaciones obviamente un poco borrosas, no conocen cómo funciona la empresa por dentro, pero lo que sí les recomiendo es que igual se metan y aprendan. Siempre hay algo bueno que aprender y siempre las empresas, siempre cometen el error interno de poner ciertas palabras o ciertos comentarios clave que revelan un poco la estrategia que ellos desarrollan. Entonces, mi recomendación es que si no tienen esto por costumbre, siempre siéntense y en algún espacio del mes, porque no les digo que lo hagan todos los días, todas las semanas, pero una vez al mes, siéntense y descarguen la información financiera y traten de hacer un poco de análisis financiero sobre eso. Sí, y es una recomendación que vamos a hacer a la hora de también de desarrollar los módulos que nos corresponden. Buscamos una empresa, acá tenemos todas las empresas que cotizan en bolsa, yo voy a buscar a Licorp. Usualmente vamos a ver los estados financieros individuales. Los consolidados responden a empresas que tienen una articulación vertical, se llama, o que tienen empresas subsidiarias que reportan al negocio. Vamos a poner anual para poder descargar la información de un año y vamos a poner 2022. Quiero descargar la información del año pasado, la información financiera del año pasado.
y le doy buscar. Automáticamente la SMB va a buscar toda o va a tratar de buscar toda la información financiera que ellos tienen. Y la información del 2022 está aquí. Y tienen aquí una parte que se llama los estados financieros. Se le da aquí clic a la lupita y va a aparecer esta nueva ventana, que estoy seguro que sí se ve. Solamente quiero confirmarlo. Sí, ya. Va a aparecer esta nueva pestaña. Esta es una pestaña que tiene el estado financiero hecho. Ojo, nosotros, la parte de la construcción de los estados financieros es una parte del equipo de contabilidad de las empresas. Las empresas se dedican, hay un equipo netamente de contabilidad que está casi en su totalidad compuesto por contadores que construyen los estados financieros en función de la información que tienen en el transcurso del tiempo. Sin embargo, eh, hay también un equipo que es el equipo de análisis financiero, de planeamiento financiero, etcétera, que usa esa información. Eh, no nos vamos a concentrar en la construcción de los estados financieros, porque nuestro módulo es de análisis de estados financieros. Pero igual, si hubiera alguna duda o alguna consulta, con total confianza me la pueden decir en cuanto a cómo se ha construido o qué se encuentra en cada uno de estos tópicos. Y si ustedes ven aquí, pues está el estado de situación financiera del ICOR, que son los activos corrientes y no corrientes, el pasivo y el patrimonio, el estado de resultados, ¿no? El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivos y, bueno, el estado de resultados integrales y los firmantes. El que a nosotros nos importa es este, y como ustedes se darán cuenta, no es tan complejo. Literalmente no tiene más de 40 líneas. Y esto es un estado de resultados, se le llama de muchas maneras. Uno es no es consolidado, sino se le llama metodizado. Quiere decir que agrupa ciertos ítems que son un poco más grandes. Entonces, es un estado, vamos a decirlo como más o menos resumido. Y si ustedes van aquí en estos puntitos rojos, les aparece cómo se explica cada línea en las notas a los estados financieros. ¿Sí? Eso les aparece. Y eso es bien importante. Las notas, como les dije, son parte del estado financiero súper importante. Listo, profe. Hasta aquí me queda claro. Yo sé ya ahora cómo encontrar la información, cómo me siento a analizarla. Lo que vamos a hacer nosotros en el curso es trasladarla a una plantilla de Excel. Una plantilla sencilla de Excel que nos permite entender cómo tengo que leer yo los resultados a nivel vertical y horizontal. Entonces, acá a la derecha arriba hay un botón que se llama exportar Excel. Cuando ustedes se den cuenta ahí, va a aparecer acá un archivo de Excel que ahora les voy a compartir. El problema es que tengo que estar cambiando de momento. Excelente. Entonces, voy a pasar aquí y con este archivo voy a trabajarlo. Por eso les dije que voy a hacer las cosas desde cero. A veces cuando yo o cuando una persona trae un formato que ya está construido, no es tan enriquecedor a nivel educativo y académico que cuando trabajamos las cosas de cero. Por eso es que lo estoy haciendo. ¿Sí? Quiero que vean la estructura. Es una estructura bastante sencilla. Es una tabla, básicamente. ¿Sí? Y si ustedes ven aquí, tengo el estado de situación financiera y por aquí abajo recién el estado de resultados. Más abajo están los demás flujos. Todos los estados se descargan en el mismo Excel. A mí me sirve este que está aquí. ¿Sí? A mí me sirve este que está aquí. El que dice estado de resultados. Denme un segundo, por favor. Ya. Me están pidiendo que les comparta este Excel. Sí, denme un segundo que lo voy a grabar. Sí, por favor, docente, para que lo pueda compartir ahí al grupo de WhatsApp Sí, sí, y sí. bueno, No hay puedan ningún problema. seguirle. Ujú. Ok. Dime un momento. ¿Me confirmas, por favor, si lo recibes? Sí, docente, ya lo tengo, entonces lo voy a compartir ahí al grupo de WhatsApp. Gracias. Perfecto. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es trasladar nuestros resultados a otra hoja. Esto no nos sirve. No nos sirve tenerlo aquí. Selecciono mi estado de resultados, ¿sí? Para quienes no están muy familiarizados con Excel, que no creo que lleguemos a ese nivel, pero Control Shift, nos movemos, Control C, y abrimos una hoja en Excel. Una hoja nueva, con Shift F11, aparece una hoja nueva, y pegamos la información. ¿Sí? Tenemos la información ya pegada en nuestro Excel. Y lo que vamos a hacer dos cosas. Lo primero es, vamos a ajustar el texto. Se lo voy a quitar para que esté ahí. Y le voy a dar doble clic a la columna C, porque yo quiero que esto se vea. Ahí se ve un poco pequeño, lo voy a agrandar a este tamaño. Creo que ahí se ve bastante, bastante mejor. Segundo, para el análisis que voy a hacer, no me interesa saber las notas porque no tengo el archivo de notas en claro ahí. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar solamente una columna en Excel? Yo me movilizo en la columna que quiero. Vamos a decir, por ejemplo, quiero borrar la columna B. Quiero seleccionar la columna B. Me paro en una celda que esté en la columna B y presiono Control Enter. Perdón, Control Espacio. Control barra espaciadora. Control barra espaciadora me permite seleccionar una columna. Y luego presiono Control menos. Control menos usualmente es el botón que se encuentra al costado del punto. Y Control menos me permite eliminar celdas, me permite eliminar, perdón, columnas, cuando está seleccionada la columna. Si yo selecciono una fila, ¿cómo hago para seleccionar una fila? Presiono Shift espacio. Y con Control menos elimino una fila. ¿De acuerdo? Entonces, son pequeños shortcuts que también les voy a ir brindando en el transcurso y en el desarrollo de los módulos, pero para que ustedes más o menos los tengan en consideración. Aquí voy a deshacerme de las notas. Hoy no me sirven. ¿Cómo hago para hacerlo? Me paro en la columna C, control espacio, y luego borro con control menos. Y me quedo con mis columnas ya establecidas. ¿Sí? Perfecto. Ahora, hay que ordenar un poco el estado financiero y eso requiere que nosotros sepamos qué hay en cada uno de los estados financieros. En primer lugar, no me sirve nada que se encuentre en cero. Lo selecciono y lo borro. Selecciono y lo borro. Lo selecciono y lo borro. Lo selecciono y lo borro. Todo lo que se encuentre en cero, lo selecciono y lo borro. De acá para abajo, y eso también tienen que tenerlo claro, todo lo que es debajo de la ganancia y pérdida neta del ejercicio, tampoco me sirve mucho, porque hablamos de los valores por acción. No nos sirve para nuestro ejercicio de hoy, pero sí nos sirve para análisis un poco más avanzado en el transcurso en el transcurso de nuestro módulo lo vamos a hacer, ¿sí? Hasta aquí yo estoy más o menos ya ordenando mi estado financiero. ¿Qué falta? Quiero que se den cuenta de que hay ciertos valores que tienen que sumarse y que tienen que cuadrarse. La suma de mis ingresos, que básicamente esto de cada si quieren le pueden cambiar el nombre más adelante, pero esto podría llamarse ventas netas. La suma de mis ventas netas, ¿sí? Más menos, evidentemente, el valor del costo de venta, me da, ahí no se ve, pero lo puedo hacer acá arriba si quieren, solamente como ejemplo, uso la función suma, igual suma, ¿no? Uso la función suma y hago la suma de estos dos valores. ¿Por qué? Porque uno está positivo, el otro negativo, se restan. Y quiero que vean que este valor cuadra con este. Así como cuando yo a este valor le quite todo esto, va a cuadrar con este. Y así sucesivamente. Entonces, para yo tener una revisión de ajuste o ahí eh, un valor que nos permita trabajar y que nos permita, perdón, una construcción, una estructura en el archivo Excel que nos permita trabajar, voy a hacer las sumas y las sumas voy a cambiarlo por esto que se encuentra en valores. Sumo y copio y pego para que se haga la suma ahí. Profesor, yo ya me adelanté y acá no sale. Si yo hago acá la suma, me sale, perdón, acá sí sale, ¿no? Acá sí, acá no, acá sí me está saliendo, profesor. Ahí está, ya cuadró. Pero si yo me adelanto acá, profesor, ¿no? Acá también me va a salir. Hay algunos estados financieros, ahorita se los adelanto como para que ustedes lo tengan en cuenta, que consideran algunos valores adicionales.
como este, por ejemplo. No sé si lo llegan a ver ahí. Yo tengo esto, ¿no? Tengo esto. Y si yo le sumo todo lo demás, no me sale. Si yo sumo todo esto, ¿no? Me sale otro número. ¿Por, ¿Por qué? Porque hay ciertas líneas que no se terminan de sumar y eso tiene que ver con, uno, la estructura de la empresa. Dos, la forma en que se está trasladando la información y a veces hay alguna información, o, perdón, algunas cuentas que se desagregan. Por ejemplo, yo puedo tener acá gastos de ventas y distribución, pero me puede haber pasado que acá hay gastos de ventas, así, ventas y distribución. Entonces, no necesariamente me va a cuadrar. Lo más importante es que hagamos el tema de las sumas y, por ejemplo, si yo acá le quito este valor de aquí y sumo todo lo demás, me da el valor. O sea, a ver, nuevamente, si yo resto o yo le quito las ganancias y pérdidas netas de operaciones continuadas, lo retiro del estado financiero y luego hago la suma, voy a hacerlo abajo para que vean que cuadra, me sale lo mismo. Entonces, yo me aseguro aquí de hacer esto. Hasta aquí, yo creo que las dudas no deben ser tantas, es básicamente la estructura o el análisis que nosotros generamos. Ahora, profesor, pregunta, ¿qué más puedo hacer aquí? Nosotros podemos sentarnos y revisar la variación, por ejemplo, año a año. A ver, acá en el 2022 hubo un crecimiento, acá parece que también hubo un crecimiento del costo, pero claro, pues si estoy vendiendo más, el costo tiene que crecer más, ¿no? Acá también la utilidad ha crecido, por acá los gastos. Entonces, ver los números así no nos suma mucho a nivel de análisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar dos tipos de análisis. Nuevamente, estoy yendo de cero porque sé que algunos de ustedes lo deben tener claro, pero no para todos, entonces lo quiero construir desde acá. Combinamos un par de celdas y hacemos lo que se llama el análisis vertical. El análisis vertical consiste en entender la importancia de cada una de las cuentas en función de la venta neta en el caso del estado de resultados. Hay otro que es en el estado de situación financiera, que es el balance general, donde pues nosotros dejamos el valor, ese valorcito, perdón, la importancia de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio. Entonces, por ejemplo, yo puedo copiar esto aquí, literalmente lo copio, pero no voy a hacer una copia normal. Voy a presionar Control Alt V, para que me aparezca esta ventana de pegado especial. Y esta ventana de pegado especial, yo puedo pedirle que únicamente pegue los formatos, ¿sí? Únicamente pegue los formatos. Le voy a aceptar y quiero que vean que automáticamente me pega los formatos ahí, ¿no? Entonces yo voy a ponerle, por ejemplo, a este un fondo negro y letras blancas para que se vea que este es el análisis vertical. Y puedo incluso trasladar estos dos valores, porque voy a hacer análisis vertical del año 2022 y 2021. Quiero entender la importancia de cada una de las cuentas sobre la venta neta. ¿Cómo hago eso? Divido el valor de la cuenta entre el valor de la venta neta. Y uso una herramienta que es bastante común en Excel, que es presionar F4, o si ustedes llegan a ver bien ahí, se le llama tener una celda de referencia absoluta. Las celdas tienen referencias absolutas y relativas. Eso es algo de Excel que yo les voy a explicar en mucho más detalle cuando hagamos el, eh, cuando hagamos ya ya el curso en los módulos, ¿no? Pero, nuevamente, digamos, voy a poder hacer esta referencia absoluta para que al momento en que yo copie el valor de mi fórmula, no modifique esa celda. Eso me sirve muchísimo. Profesor, sale uno. Acá debería salir un porcentaje. Entonces tengo dos opciones. Este botón porcentaje que está ahí, o puedo presionar Control Shift 5. Control Shift 5 lo que hace es me da la opción de darle formato de porcentaje a cualquier número dentro del Excel. ¿De acuerdo? Entonces,
Voy a copiar este valor y me corresponde pegarlo en todo esto. ¿Cómo hago para hacer eso? Presiono Control Alt V, presiono fórmulas y ninguno y aceptar. Y automáticamente todas las fórmulas quedan pegadas. Profe, pero ninguna tiene su porcentaje. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? Control Shift porcentaje y me aparece. Profesor, qué interesante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, que el 82% de la venta neta está en el costo. Son productos que tienen este valor de 18%, se llama margen bruto y es sumamente importante. Entonces, este valor de 18%, que es el margen bruto, eh, yo, para mí es un margen bruto pequeño, no es muy bueno. Entonces, pero ya sabemos que es porque los costos son extremadamente altos, el 82% de los costos forman parte de tu venta neta, es bastante. ¿Qué más? ¿Qué más puedo ver? Si te das cuenta, si ustedes se dan cuenta, los gastos administrativos y de ventas representan más o menos el 7% entre cada uno. 14% de ese margen se va en los gastos, en los sueldos, la inversión en marketing, la inversión en estrategia comercial, etc. Y me deja con una utilidad operativa de un margen operativo de 5%. Es un margen sumamente bajo. Es un margen que no te suma mucho a la empresa. Ahora, ¿dónde es que se recupera esta empresa, que es Alicorp? Ojo, estamos ahí viendo Alicorp. Se recupera aquí, en ingresos de subsidiarias y asociadas. Alicorp tiene un par de subsidiarias importantes. Una es Vitapro, que es un negocio de consumo, es el negocio de alimento acuícola, alimento para camarones y para peces, el negocio de acuicultura. Y tiene algunos negocios que venden subproductos. Lo que sobra de algunas galletas, del trigo, lo vende, lo construye y lo vende. Entonces, eso le ha salvado a Alicorp su margen de ganancia antes de impuestos. Es 8%. Y su utilidad neta o el margen neto es de 7%. Es un margen neto bastante, bastante negativo. O sea, no es bueno para la empresa. Pero ahora veamos cómo estamos contra el año pasado. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Igual, comparo mi venta neta contra mi misma venta neta, pongo el valor absoluto, le doy Enter, ¿no? Control C, Control Alt V para poder ir al pegado especial, solamente fórmulas, aceptar, y luego mi formato de porcentaje. Quiero que se den cuenta de los detalles que vemos acá. Primero, lo que podemos ver es que antes el costo era 81% y ahora es 82%. Eso quiere decir que hoy día mis costos son más caros que el del año pasado. Importante a la hora de analizar financieramente los costos. Si nos metemos a detalle, podemos quedarnos hablando 4 meses sobre eso, porque los costos se apalancan en un montón de factores. ¿Lo vamos a ver en una casuística real? Por supuesto que lo vamos a ver. Para este caso que tenemos poco tiempo, no lo vamos a poder revisar de esa manera, ¿no? La verdad es que o sea, en este tipo de pequeñas introducciones no lo vamos a ver, no lo vamos a poder revisar a tanto detalle, pero sí hay ese 1% nos puede dar para hablar 4 clases tranquilamente. También quiero que se den cuenta de que este porcentaje era mayor. Antes había un mayor porcentaje de las ventas, perdón, de los gastos de ventas y administración. Lo demás básicamente es lo mismo, exceptuando las subsidiarias, que fue lo que me salvó este año. En 2022 me salvan las subsidiarias y en el 2021 me generan un gasto. Y por eso es que la utilidad neta, ¿no? La utilidad neta del año 2021 es negativa. Eso quiere decir que hubo una pérdida. Ahora, yo estoy analizando estáticamente año por año, ¿no? Denme un segundo. Denme un segundo. Ya, entonces lo que les decía es, hoy en día este análisis nos permite ver, pero yo veo una foto
la foto de los 2 años y la trato de comparar. Entonces, acá algo que podemos hacer también es hacer otro tipo de análisis que se llama análisis vertical. De hecho, la mayoría de ustedes debe haber escuchado, perdón, análisis horizontal. Y el análisis horizontal tiene dos tipos. Vamos a llamar al análisis horizontal de dos maneras. Uno, vamos a poner por acá. Tengo el análisis horizontal, que es el absoluto, y el análisis horizontal, que lo voy a copiar simplemente, estoy haciendo copiar y pegar en una hoja y la otra, relativo. ¿Cuáles son los dos análisis, profesor, horizontales? El análisis absoluto es la variación de un año con otro. Entonces yo voy a tener solamente una variación, no tengo una variación 2021, sino tengo una variación 2022 versus 2021. Voy a comparar de manera absoluta y de manera relativa el año 2022 con el año 2021. ¿Para qué? Para ver qué varió año contra año. Acá falta un KPI importante que no nos lo da el estado de resultados, no nos lo da nadie, porque es información privilegiada de la empresa, pero nos falta la cantidad de producto vendido. Eso nos ayuda muchísimo, pero lamentablemente esa información no necesita ser pública, porque forma parte de la estrategia de la empresa. Podemos obtener algún aproximado, pero no siempre es tan bueno. Entonces, nos toca hacer este análisis que es, voy a reducir un poco el tamaño de esta columna y nos toca hacer este análisis horizontal. El absoluto va a ser la diferencia, solamente la diferencia entre el año anterior, o sea, se le llama entre el valor final, entre el año comparación, contra su periodo anterior. Entonces, el año 2022 menos el año 2021. Profe, pero se quedó ahí el valor en porcentaje. Hay aquí un botón que se llama el estilo millares y que si ustedes lo ven ahí, no sé si llegó a ver, pero lo presioné y me da esto. Esta es la mejor forma de ver la información, sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, yo lo puedo copiar, me voy hacia abajo, control alt V, como ya lo hemos hecho antes, ponemos fórmulas, aceptar. Y luego, control alt V, perdón, y aquí los tres ceritos o el formato de millares. ¿De acuerdo? Y luego yo tengo que hacer una comparación. La comparación se hace más o menos así, la comparación relativa. La comparación relativa es qué tanto por ciento se incrementó un año versus otro. La fórmula es así. Pues creo que la puedo dibujar por aquí. Ahora me parece que aquí creo que no hay. Sí, ahí me parece. Solamente quiero revisar. Voy a hacer una anotación súper rápida aquí en la pantalla, ¿sí? Yo lo que hago es, considero el valor final, le resto el valor inicial y lo divido entre el valor inicial. Esto que estoy mostrando en pantalla me da la variación, me da el análisis horizontal relativo. Me da el análisis horizontal relativo, ¿sí? Eh, y me dice cuál fue la variación porcentual. Pero si yo esto lo divido numéricamente, lo que me dice es que esto es matemática un poquito básica, pero lo voy a poner para que se entienda, ¿sí? La variación final, perdonen que estoy dibujando y el dibujo no es muy fuerte, pero es lo mismo, ¿cierto? Porque lo que estoy haciendo simplemente es mi fracción que es completa, la estoy dividiendo en dos fracciones, nada más, ambas con el mismo denominador, ¿no? Ambas con el mismo denominador y para poder determinarlo. ¿Y esto cuánto es? -1. Entonces, al final, mi variación relativa tiene dos opciones. Tiene esta fórmula y tiene esta fórmula que es esta que está aquí. Perdonen que aquí lo estoy tratando de ordenar un poco. Pero es variación final menos la variación inicial -1. Eso es bastante común a la hora de hacer la variación absoluta. Entonces,
¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy aquí, pongo igual, valor más actual menos el valor de comparación anterior, perdón, entre el comparación de valor anterior, menos 1. Y me sale que es 14%. Control C, Control Alt V y pego las fórmulas. Y ahora yo puedo ver, tengo otra visión. Tengo que se incrementó en 14% el 2022 contra el 2021. Los costos, ¿se acuerdan que les dije que se habían incrementado? Pues efectivamente se incrementaron 15% más. Mi utilidad mejoró en 8%. A pesar de que yo dije, oye, la utilidad antes era mayor, mi utilidad solo mejoró el 8%. ¿Por qué? Porque si mi venta crece 14, pero mi costo crece más, mi utilidad se va en caída. Y se acuerdan que yo les mencioné al inicio que uno de las palancas con las que nosotros tenemos para crecer es el precio mejor que el costo. Aquí se refleja. Cuando el costo impacta, impacta más fuerte. Si yo hubiera hecho un ajuste de precio, el ajuste de precio me hubiera permitido mantenerlo de una mejor manera. Los gastos de ventas y distribución se incrementan en 2%. Profe, ese dato es numérico, por supuesto. La pregunta de ahí es, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué mis gastos hoy día son 2% más caros? Y nos tenemos que sentar a pensar, porque cuando ustedes están en una empresa, van a tener la facilidad de tener la información interna, mientras que cuando no, o analizamos como lo vamos a hacer nosotros en el curso, vamos a tener que ponernos a pensar qué pasó. ¿Qué cosas pueden haber ocurrido a la hora de incrementar nuestros gastos de ventas o distribución? Puede haber pasado que hay un incremento en el gasto de gasolina. Puede haber porque estamos distribuyéndolo y tenemos camiones que incrementan el precio de la gasolina. Puede ser que hoy día estemos llegando a otros lugares de una manera más ineficiente. Puede ser que estemos gastando en alguna especie de merchandising, porque es ventas, ¿no? Más que el año pasado. Entonces, este es el problema. Y ahora, ¿cómo hacemos si buscamos la solución? Imaginemos que es un tema de merchandising y hoy día estamos gastando más en merchandising de lo que gastamos el año pasado. ¿Qué puedo hacer? Profe, podemos buscar un proveedor más barato. Correcto. Profe, podemos comprar menos. Quizás no necesitamos 1000 llaveros, necesitamos solamente 500. Correcto. Eso que estamos haciendo es analizar el resultado de la empresa. Ese es el objetivo de nuestro curso. Es pensar no solo en los números, ni tampoco decirme, el incremento de la venta contra un año y el otro fue 2%. No. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y eso quiero que quede súper claro, es pensar hacia adelante. No, los módulos que yo voy a desarrollar no solamente están orientados en que ustedes sean capaces de sacar este tipo de análisis numérico. Están pensados en que ustedes puedan pensar por qué se dieron. ¿De acuerdo? Después de esto, nos toca hacer este conjunto de pensamientos fuera de la caja. Por ejemplo, números que les tienen que llamar la atención. Hay un mayor gasto, cerca del 29% más en gastos operativos, en otros gastos operativos. Eso quiere decir que hay algo en mi operatividad que no está funcionando bien, que me ha obligado a crecer más. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿No? Eso yo, si es mi empresa, yo lo puedo revisar, entro al detalle del gasto que se hizo, yo lo puedo ver. Entonces, eso queda ahí súper claro. Otra cosa, más del 100% en ingresos financieros. Eso es bueno, porque son ingresos financieros. Entonces, ese gasto de ahí, el que haya más ingresos es positivo. Entonces, eso, genial. Estamos haciendo una mejor gestión financiera. Estamos invirtiendo porque las empresas lo hacen, compran acciones de otras empresas, y si las acciones de otras empresas performan mejor, pues nos genera un ingreso. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Nos tenemos que sentar a pensar qué ocurrió en cada uno de los casos. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo final de nuestro curso. Ese es el objetivo final de nuestros módulos. Mi trabajo con ustedes es llevarlos a pensar un poco más allá del número
y dar soluciones en cuanto a la construcción de información de análisis financiero. Esas son las conclusiones de nuestro trabajo del día de hoy. Obviamente, con 45 o 50 minutos hemos tratado de hacer muchas cosas que imagínense en muchas cosas y hemos sacado algunas conclusiones que son completamente válidas y hemos ido de cero. Imagínense lo que podemos hacer con un conjunto mayor de horas y con un desarrollo mucho mayor de los temas. Ese es el compromiso que tenemos nosotros como institución y los docentes para con ustedes que forman parte de nuestro público y de nuestro estudiantado. ¿Sí? Realmente espero que esto les sirva como un pequeño acercamiento a lo que nosotros queremos lograr con este programa de especialización que está netamente construido para cubrir las necesidades que tienen ustedes a nivel profesional y a nivel personal. Les agradezco mucho haberme escuchado en esta casi una hora. Sé que a veces bueno, pues, es parte de la interacción. Me gusta más la interacción, ojo, a mí en la clase. Sé que por motivos pues netamente del formato que teníamos es diferente, pero espero verlos en el salón de clase para poder resolver cualquier otra duda que puedan tener adicional a las que he visto que han ido dejando en el buzón de preguntas. Muchas gracias por escucharme, por su tiempo. Los esperamos en las aulas y los dejo con Escuela para que pueda contarles un poco más acerca de lo que estamos haciendo. ¿Quieres potenciar tus habilidades en finanzas? Domina Excel, Crystal Ball, Power BI y Python para el análisis financiero, visualizar datos, evaluar riesgos, automatizar y tomar mejores decisiones con nuestro programa de especialización. Solicita más información.